¿Qué onda, gente? Oigan, hoy estamos con un invitado muy especial. Es una persona que yo sigo desde hace ya varios años, que tiene una cuenta pues bastante importante aquí en Mérida, en Yucatán, y también creo que a nivel nacional, porque mucha gente lo sigue, ha visto estas publicaciones y seguro tú lo has visto también. Hoy que nos estás viendo, seguro tú lo has visto también. La cuenta se llama Mérida en la Historia y hoy tenemos a la persona que está detrás de esta cuenta, que se llama Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Muy bien y agradecido de poder platicar. A mí me encanta platicar. Creo que es cuando surgen más ideas y también a tus propias ideas como que le puedes dar otro matiz y otra visión, y agradecido de poder platicar de lo que me quieras preguntar, de lo que te llama la atención, que les pueda resultar interesante del contenido que llevo haciendo. Así es. Y justo lo que decía, o sea, como que al platicar como materializa uno sus ideas, ya no se quedan así en el aire, ¿no? Sí. Sino ya las saca a relucir. Tus ideas empiezan a como que a reproducir entre ellas mismas y empiezan a quedar así chuecas porque endogamia entre tus ideas. Ya. Entonces platicar es una buena idea. Y para los que nos están viendo por primera vez, están en Gente Chida. Entablamos pláticas chidas con gente chida. Así que bienvenidos, gracias, Sergio. Y pues vámonos un poquito al principio, ¿no? Me gusta ir un poquito al principio como de las personalidades que entrevisto para pues conocerlas un poquito más profundo. Primero que nada, ¿cuál es tu nombre completo? Sergio Ceballos. Sergio Ceballos Castillo. Y pues me dedico a esto de hacer contenido relacionado con temas de patrimonio, memoria e historia desde hace 11 años. 11 años. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo creciste? ¿Creciste acá en Sí, Mérida? soy yucateco, que a veces yo no logro identificar mi propio acento, pero la gente a veces me comenta que tengo un acento diferente, pero mi familia es de acá y mi papá es de Junucmá, entonces pues sí hay raíz de mucho tiempo aquí, ¿no? O sea, no es que tenga algo bueno o malo, pero sí llevo a mi familia aquí mucho tiempo. Y pues eso, mi infancia fue normal, la verdad. Yo siento que como que creo que nací con una nostalgia de algo que no he vivido, porque la otra vez estaba checando entre los libros viejos de mis papás que hay uno de estos libritos donde te invitaban a los niños de las primarias a escribir textos, cuentos, y luego les vendían enciclopedias. Era como que el gancho, ¿no? Entonces yo escribí uno en tercero de primaria, donde yo recordaba cómo había sido entrar a primero de primaria. Entonces pienso yo, o sea, no sé qué moldea la personalidad de las personas, pero sí me llamó mucho la atención pensar que yo en tercero de primaria, como a los 8 años, tenía nostalgia de lo que había hecho en primero de primaria, cuando bueno, o sea, afortunadamente, y creo yo que no me pasó nada denso como para que tenga, pero bueno, como que siento que tengo una nostalgia ahí arraigada, exacto. Oye, ¿y cómo despertó este gusto por la historia? O sea, ahorita mencionaste una anécdota que recordaste o que viste hace poco, pero ¿tienes alguna otra memoria que hayas dicho? Aquí me empezó a interesar en la historia. El remate o el inicio de Paseo de Montejo, como mejor les guste llamarle, había una persona que vendía fotografías antiguas de la ciudad, una colección, una serie de postales bastante vistas hoy en día, y recuerdo que no sé cuántos años tendría, pero me llamó mucho la atención dos fotografías que compré en un marquito de madera. Una del Ateneo Peninsular, el edificio que está junto a Catedral, y la otra del convento de monjas. Y no sé, en ese momento como que sí como que me llamó mucho la atención pensar en lo que era, lo que había sido, lo que ha pasado, las personas que han pasado por ahí. Entonces, pues yo creo que ahí, por ejemplo, es otro momento en el que recuerdo. Y siempre me gustó en la secundaria estar. Me acuerdo una vez muy particular que estuve casi persiguiendo a una maestra para que me dijera de historia, para que me dijera la calificación que había tenido. Y hasta que me dijo, sacaste 10. Y en ese momento, pues tú entiendes que la historia es
esto de las fechas, los nombres, claro, etcétera. Me acuerdo que me peleé con una maestra porque escribió en su pregunta el texto donde se habla de Moisés y creo que la respuesta era la Biblia, pero la Torah también habla de Moisés, entonces yo contesté la Torah. Entonces, bueno, son ese tipo de cositas donde ya empecé a discutir conmigo mismo la importancia de un concepto a veces. ¿Y cómo iniciaste la página? O sea, ¿cuál fue, por ejemplo, la primera publicación o cuál fue el momento en que dijiste, voy a publicar esto en esta página? Porque yo ya venía de aquella vieja escuela de las redes sociales de Astefan. Cuando estamos hablando de arqueología del internet. Astefan y yo también. Sí. Bueno, yo estudiaba en la prepa 1 y empecé a hacer páginas de fans. De temas de la prepa, de yo odio el laboratorio de biología, a mí me molesta, yo también tengo un amigo que han sacado de la prepa 1, y creo que todos teníamos un amigo que habían sacado, y cositas así, ¿no? Entonces a mí me empezó a llamar la atención, especialmente porque yo soy muy tímido, no soy una persona que abra la conversación. Entonces, a través de esa interfaz, pues de alguna forma podrías conocer otras personas. Claro. Y no, pues en este contacto directo que, pues personalmente me generaba, y a veces todavía, ansiedad, ¿no? Claro. Y así empecé a hacer páginas. Y yo también hacía páginas webs de grupos que me gustaban. Y hasta logré hacer, o sea, ese en los FTPs y subir a un servidor y así el HTML ahí todo chueco. O sea, eres medio hacker, eras medio... Ajá, pero todo hecho así muy región 4, o sea, muy región 4, o sea, el Dreamweaver, me acuerdo que lo manejaba así con las patas, pero bueno... Editaba audios de repente. ¿Tuviste alguna vez Metroflog y todo eso? Sí, todas esas cosas las tuve. Pero también me gustaba editar fotografías y así. Y de grupos y de cosas así. Y de repente un día fue a un curso de un tema relacionado con la ciudad. Con historia de la ciudad. Y pues también me iba yo a la biblioteca de FECA. Porque yo estudiaba contaduría. Estudié contaduría. Y pues allá en la biblioteca pues hay algunos libros generalidades de historia, ¿no? Y pues ahí yo iba viendo como que, y de repente mencionaba que esta casa o este edificio, no sé qué. Y las cosas que yo iba leyendo ahí, dije, pues voy a publicarlas, a ver, pues, qué si pasa, a ver si alguien conecta con esto, porque también, a ver si a alguien le llama la atención como a mí y también me puede comentar. Sí. ¿Qué opina o qué ha vivido aquí? Y empecé y un día así, hasta hoy, ya habiendo egresado de la facultad de antropología como historiador, me doy cuenta de que Mérida en la historia no hubiese sido lo mismo que historia de Mérida. Conceptualmente me parece que, a ver, ya haciendo análisis profundos y rebuscados quizá, pero que no sería lo mismo. Porque siento que es como que cómo ha estado la ciudad a través de la historia, que no historia de Mérida, que sería un poquito hasta complejo y quizá... podría abarcar muchas más cosas. Ajá, ¿no? Sí, siento yo que mucha más complejidad teórica. Que al final de cuentas las redes, pues cómo se desarrollan, pues sí te exigen una... lenguaje ameno y cosas que se relacionan con las personas. O sea, y es lo que he descubierto. Yo creo que que muchas veces sean como más visuales, que sean más atractivas al público, y ¿no? Especialmente si lo que queremos es llegar a un público amplio, porque podemos, y hay muchas revistas de investigación serias e importantes, y qué bueno que las haya, pero pues a veces su objetivo no es, y así es, y está bien, su objetivo no es llegar a un público amplio, pero si estás en una red social, la realidad es que lo que quieres, lo que publicas, pues aspiras que llegue al mayor público posible. Entonces, si no, no te muevas en esa carretera. Haz un ensayo y lo llevas a una revista y padrísimo. Y así empecé a publicar lo que yo veía y luego a tomar fotografías y luego me iba a la hemeroteca
a la biblioteca yucatanense en la 60, entre 65 y 67. Okay. Que, por si, ahí está la calle, por si quieren ir. Para que puedan ir, porque a mí mi ánimo es que más gente pueda ir a checar lo que sea que quiera ver. Vi hace poquito que igual platicabas que ahí puedes checar lo que pasó en el día que naciste. Ajá, exacto. Y se me hizo muy interesante. Exacto, y de hecho ahorita estaba justamente ahí y me encontré con el bautizo de unos conocidos. Y le dije, pues está padre, o sea, y me pregunto yo, ¿será que tengan ese recorte de, a lo mejor sí, a lo mejor no? Pero está padre, o sea, que tú vayas a preguntarte lo que se te dé la gana y a resolver la duda que tengas. O sea, no tienes que llegar ahí tampoco con una credencial de investigador y vengo a resolver, o sea, estoy trabajando en algo en específico. Vayan a leer el periódico del tema que quieran. Oye, y ahorita mencionaste sobre la nostalgia. O sea, yo creo que es una de las emociones más fuertes que tiene el ser humano. Sí. ¿Cómo tú también relacionaste pues emoción de nostalgia con las publicaciones que hacen? Porque yo creo que mucha gente también siente eso cuando ve tus publicaciones, cuando ve una imagen y dice, ay, tal vez algunos lo recuerdan, tal vez no, pero viven en el lugar en donde ahorita bueno, donde antes estaba así, ¿no? Ajá. Yo creo que es muy interesante y ahí es donde me gusta distinguir como entre la memoria y la historia. Porque la nostalgia es esto, la memoria afectiva y pues a veces igual idealizada de lo que ya fue. Y la memoria, a diferencia de la historia, no pretende ser crítica. Entonces la memoria es esto que no vas a cambiar. O sea, como te construyeron en el mundo una serie de personas y una serie de contextos, etcétera. Aunque te pongas a discutir con una persona de que esto no fue así o porque hay otras variantes o que podrían otras dar perspectivas exactamente, pues no va a cambiar porque la memoria está ligada a las personas que ya no están, a cómo creciste, entonces y está perfecto, y está padre que cada quien tenga sus memorias construidas. Es como yo pienso en que pues te pueden haber contado de niño que, por ejemplo, a mí me contaban que en las fuentes, cada fuente de la ciudad había un lagarto. Obviamente, y yo lo recuerdo con cariño ese comentario que me hacían mis papás. Obviamente, si yo voy con los biólogos y les digo esto, pues me van a decir, no es cierto. Y no es cierto, pero en mi memoria está así. O sea, y de hecho, igual recuerdo que alguna vez tuve un taller en donde nos platicaban un poquito sobre eso, sobre la memoria sensorial, ¿no? Y decían que al comer uno recuerda lo que, por ejemplo, comió de chiquito, ¿no? Entonces cuando alguien dice, esta es la mejor cochinita de Mérida, ¿no? O de Yucatán, es porque le recuerda el sabor que comió con su abuelita o en la esquina de casa de su abuelita. Entonces le recuerda la memoria de lo que dices, el contexto en el que estaba, por ejemplo, cuando era pequeño, cómo creció, y eso es más difícil de ampliar en eso, ¿no? Y es interesante que pase también con canciones, que creo que a todos cuando escuchamos una canción que no habíamos escuchado desde hace tiempo y te transporta a un momento, también puede pasar con olores, creo yo. Y también pasa con las fotografías, obviamente, que te trasladan a eso. Y yo creo que es un análisis y un ejercicio interesante el de que cada quien escriba sus memorias. O sea, y no nos subestimemos, respecto a qué puede aportar la memoria de un panadero, de un pizzero, de un mesero, o sea, pues también de un cajero de un banco, o sea, todo construye para que tengamos una perspectiva del pasado. La otra vez encontré justamente la historia de un empleado bancario en un edificio que ya no existe, en la 59 con 56, donde hoy está Banamex. Pero bueno, él cuenta ahí cómo era llegar a la oficina, colgar los sombreros que utilizaban en los años 30, etcétera. Y pues es interesante este detalle y
que personalmente esas fotografías de ese edificio ya las había visto muchas veces y circulan así por montones, pero eso le daba un sentido humano a ese edificio, o sea, claro. Porque ese edificio, estaba bonito materialmente, pero ¿qué hay de las personas que daban vida a ese espacio? Y estaba bonito el texto, fue publicado en los 77, en el Diario del Sureste, y ahí pues da esa perspectiva humana, y le llamaba al texto La Noria de mi vida, que es muy bonito también, porque es pues esto como la noria gira, y lo que nos hace girar, y en su caso era su trabajo bancario y le parecía bien, y pues ese ejercicio que a veces en aquel entonces era un poquito más complicado porque tenías que llegar a un periódico, etcétera, para que te publicaran. Pero hoy lo puedes publicar en tu Facebook personal y ahí publicas cómo yo recordaba el parque o cómo el cine, la escuela. ¿Las redes sociales crees que se han vuelto un diario personal de las personas? Eso está padre. Cuando yo entiendo que sí puede haber este egocentrismo que nos avivó de alguna forma las redes sociales, pero también pueden servir para ser un diario personal y a ver en 300 años si alguien encuentra esas memorias perdidas en el internet, puedan decir algo de la sociedad en la que vivimos. Y yo creo que ¿qué pasa con las memorias hegemónicas que pretenden eso, ser únicas voces del pasado? Pero el pasado, hay muchas otras realidades y perspectivas de ese pasado. Entonces, justamente porque a veces eran contadas las personas que podían escribir o tener capacidad de ir a un diario o escribir en un libro sus memorias. Son gente que tenía dinero, poder, relaciones, etcétera. Pero luego nos quedamos con una perspectiva muy sesgada del pasado, porque, y el caso de Mérida en particular, siempre leemos pues de la García Jiménez o del centro. Pero la otra vez publiqué una foto de la colonia 5 Colonias, que al menos yo no he encontrado pues alguien que haya escrito pues sus memorias de eso, que es una colonia que tiene desde los 50, pero vi que hubo gente que comentó mucho de cómo fue llegar, de la tienda, etcétera. Eso me parece fascinante, y te digo, si nos vamos a crónicas de la ciudad, siempre es sobre ciertas colonias muy ¿Y por dónde estaban esas 5 colonias? Es por el sur, es el sur de la ciudad, es cerca, inmediaciones del aeropuerto, atrás del aeropuerto. Entonces, pero son historias que a veces hasta pueden ser más interesantes que lo que normalmente, y nos abren la perspectiva de lo que es la ciudad, porque pues al final ningún cronista ni historiador, creo, pretende llegar a la verdad, porque esto de la verdad es muy relativo, pero es relativo, pero tampoco podemos quedarnos con, como es tan relativo, pues no hay nada. Nada. Yo creo que esto, que haya más narraciones o crónicas de la ciudad desde distintas perspectivas de clase, de género, abren un panorama. Y nos acercan ligeramente a algo parecido a la verdad, con pues eso, nos dan estos pequeños pedazos de un universo muy grande que se llama realidad, que nunca vamos a terminar de armar, porque nos toca vivir una realidad sesgada a cada uno de nosotros. Sí, hace poquito escuchaba también que la historia la han escrito muchas veces los ganadores, ¿no? Sí, los ganadores, los que han podido, porque también hay un punto sobre a veces lo que la gente asume de la historia, que piensan, por ejemplo, que los libros de texto fueron generados por historiadores y que ellos ahí mintieron y dijeron que Miguel Hidalgo, que Benito Juárez era esto y no era esto.
Pero no es así, es más bien que cada régimen político, nos guste o no nos guste, se cimenta en una historia, claro, para que a través de esa historia explique cómo llegó al presente este régimen y cómo es heredero de todo esto. Y pues en cada país, cada régimen político lo ha hecho. No está, o sea, no es que esté bien o mal, es que es lo que hacen, claro, generalmente. Pero por eso, y eso no lo hacen los historiadores, o sea, lo hacen escritores y se pasa por un tamiz de que sí y que no. Y justo esto que estás diciendo, lo leí hace poquito también, que literal el ser humano está construido de historias. O sea, desde la época del Homo sapiens, en donde escribían literalmente, o en donde dibujaban en las cavernas, se creaban una historia y hablaban un poquito del chisme. Dicen, el chisme representó una forma de comunicarse muy buena, o sea, muy buena desde hace muchísimo tiempo, porque cómo la gente se comunicaba de que pasaba algo no sé, en otra aldea, por ejemplo. Entonces, no sé qué, pasó esto, no sé qué. Siempre ha existido esa forma de comunicarse y esas historias. Entonces, las banderas, los países, la geografía también. Digo, creo que entro en un tema más amplio ahí, pero muchas de los países se construyen a base de historias, ¿no? Sí, porque tienes que tener una historia en común para justificar que este grupo de gente tan diversa esté reunida en un territorio bajo un régimen. Pero yo creo que sí es así, pero también creo que podría ser esa historia oficial incluyente. O sea, claro, porque hay muchas voces que fueron silenciadas de estos procesos porque, bueno, por racismo, por misoginia, porque eran grupos vulnerables, y tal cual, como es un tema que siempre saco a colación cuando pensamos en la fundación de esta ciudad, que la narrativa es siempre decir que Francisco de Montejo el Mozo fundó esta ciudad con un grupo de vecinos. Y bueno, ahí tienes un monumento donde están un par de hombres blancos europeos por encima del conjunto, arriba elevados, como si... Y alguien me dijo que ese monumento es para conmemorar la fundación de la ciudad, pero en la fundación de la ciudad había afrodescendientes que llegaron con los Montejo, había indígenas que él trajo de Azcapotzalco y del centro de lo que hoy es México para que lo ayudaran, o algunos forzados en contra de su voluntad, pero los tenía en cierta estima porque le habían servido. Había también mayas que le apoyaron. Entonces, si tú empiezas a pensar en esta cantidad de gente, te das cuenta de que el grupo minoritario quizá era el de españoles. Claro. Pero es algo que la narrativa no lo suele tomar en cuenta. Pero ahí estaban, y esto no es inclusión forzada, ahí estaban, pero quienes escribieron la historia de Yucatán en el siglo XIX, que es el momento en el que empieza a haber del grupo en el gobierno y de las élites blancas, empieza a haber esta noción de cómo vamos a recordar el pasado, pues empiezan a escribir Juan Francisco Molina Solís, Eligio Ancona, empiezan a escribir todo lo que había pasado desde antes de la llegada de los españoles hasta la llegada de los españoles y hasta el momento en el que ellos se encontraban. Y pues ahí sacan pues Francisco de Montejo, o silencian las voces que pues con las que no compartían. Claro. Y si consideramos que estaba desarrollándose esta escritura en contexto de la guerra de castas, pues obviamente ellos justificaban la lucha que estaban realizando contra los mayas sublevados del oriente, pues diciendo que al final de cuentas el hombre blanco trajo a Yucatán
la civilización. Y la lucha era contra la barbarie representada con los mayas. O sea, y lamentablemente este discurso, todavía hay mucho de ello que sigue impregnado en cómo construimos nuestra sociedad. Oye, tengo entendido que el Paseo de Montejo antes se llamaba Nachicocom. ¿Quién fue Nachicocom? ¿Por qué hubo este cambio? ¿Fue en el momento en que pusieron el monumento en donde se cambió todo? ¿Cómo fue el Paseo de Montejo surge en 1888, en este contexto de la Guerra de Castas justamente, y se le pone el Paseo de Montejo el adelantado. Obviamente reivindicando a este personaje, porque estas élites que estaban haciendo esta avenida se sentían como que ellos estaban continuando la lucha que inició Montejo en el siglo XVI. Y ahí es donde viene este tema de qué es lo que significa un personaje para la memoria de... ¿Qué estamos reivindicando con su memoria? Porque al final de cuentas, aunque parezca obvio, para 1888 Francisco de Montejo lleva 300 años muerto, o sea, casi 300 años muerto. Lo que pase ya en ese momento no tiene nada que ver con el señor que vivió y murió en su contexto, y tiene que ver con los que estaban vivos en ese momento, exactamente. Entonces ellos reivindicaban en Francisco de Montejo esta lucha. Si tú analizas al personaje del siglo XVI que vivió y murió, ahí estuvo, fue un personaje cuestionado en vida. Se le cuestionaron por los tratos que daba a los indígenas dentro del contexto del siglo XVI, y también cuestionaron por los propios conquistadores que le acompañaron en la fundación de la ciudad por su trato autoritario. O sea, hay un juicio de residencia, hay investigadores que han trabajado el tema de los juicios contra Montejo en vida. Entonces, son dos personajes diferentes. El señor que vivió y murió, con lo que construyen a partir de su memoria. Porque es como lo que pasa con Juárez, de que dicen, pero es que Juárez y no sé qué y no sé cuándo. Juárez no trabajó por su heroización. O sea, él se murió y ya lo que hagan los vivos con su recuerdo. O sea, Juárez, ¿qué podía hacer o decir si estaba muerto? Bueno, entonces... justamente en este afán civilizatorio es que se empiezan a tomar a Francisco de Montejo y se le coloca el nombre a la avenida, y la avenida durante mucho tiempo está en obras, tarda hasta 1906, 5 o 6 en concluirse. Y es en los años 30 que hay una reivindicación de lo maya, surgido a partir del Partido Socialista del Sureste, especialmente de Felipe Carrillo Puerto, que durante su gobierno se manda una orden donde se pedía que todas las construcciones nuevas que se hiciesen tomasen elementos mayas, porque había esta reivindicación del indígena desde la revolución, desde Alvarado no tanto, pero sí la revolución cambió el paradigma del maya, y durante el periodo de Carrillo Puerto se exacerbó, y luego los gobiernos socialistas que le siguieron, al menos en el papel, reivindicaban lo maya. Y obviamente en este contexto les pareció idóneo pues cambiarle el nombre especialmente por lo que conllevaba pues eso, un blanco europeo, por un maya que se resistió a la conquista durante el siglo XVI, que fue Nachicocom. Pero ahí vamos a la pregunta, y personalmente me la hago, de que a veces de qué sirve ponerle un nombre a una avenida o no, si al final de cuentas lo que se debería buscar es que esa población maya tuviese, pues, o sea, se trabajase por ella. La avenida, esté o no esté con su nombre, no hace nada por nadie. Y aquí tengo una pregunta que tenía más adelante también, pero ya que estamos en este tema, por ejemplo, ¿qué opinas pues de las manifestaciones y pues las personas que intervienen en ciertos monumentos al manifestarse? Como decía, lo de la memoria hegemónica,
los monumentos pretenden crear una memoria hegemónica. Casi siempre son firmados a nombre de el pueblo. Dime tú realmente cuántas personas deciden o no poner un monumento. Un grupo de 20. 20. O menos. O menos en el espacio público que es de todos. Y pon tú, en el siglo XIX que ocurriese, pues era, pues eso, menos participación política de la mayoría de los grupos, etcétera. Pero que siga ocurriendo, pues es para que nos cuestionemos qué discurso se coloca en el espacio público. Porque al final de cuentas, un monumento es un discurso y no es poca cosa. E inclusive un monumento podría estar ahí mismo el villano de la peor, del peor thriller de terror que te imagines. Pero como se presenta el monumento, que es gallardo, en un pedestal, puede ir con altura. Ajá, con altura, sobresale de entre la mayoría. Tiene centralidad en un espacio. Está conecta con muchas vías, lo ves desde muy lejos. A veces en mayor o menor medida tiene acabados artísticos, etcétera, etcétera. Entonces ahí podría estar el peor de los discursos que te imagines. Pero como se ve bonito, al final de cuentas lo vas asimilando e incluso lo vas normalizando. Lo adaptas lo adaptas a ti. Entonces yo personalmente siento que ningún monumento realmente representa la lucha de nadie y tampoco beneficia a nadie. En ningún monumento. O sea, lo que beneficia es que haya realmente ejemplo, la ayuda. Ajá, o sea, si es a las mujeres, pues que beneficie a las mujeres. O sea, pero sí es cierto que si van a seguir construyendo monumentos porque somos así, la sociedad es así, pues que sí haya monumentos a grupos vulnerables, o sea, o que grupos vulnerables se sientan representados ahí. Pero lo que te digo, no solamente poner el monumento, que si tú te pones realmente a filosofar con un monumento, ¿qué hace un monumento por alguien? Absolutamente nada. Pero el ser humano es así, y cuando digo que el ser humano es así, o sea, te vas a cualquier latitud del mundo o a cualquier tiempo pasado, te vas a dar cuenta que los humanos han querido eso, dejar su discurso en el espacio público, desde Ekbalam con el rey Akit Kanlectok, que puso su imagen en varios monumentos y que a partir de su recuerdo los reyes que lo sucedieron pues se legitimaban porque eran herederos de este gran rey. Te das cuenta de que es algo muy humano y va a seguir pasando. Entonces no, o sea, va a seguir pasando, nos pueda parecer o no. Pero sí creo que debería haber representación de grupos vulnerables o grupos cuyas voces sean silenciadas, como puede ser, por ejemplo, el trabajador de la hacienda enequenera. Yo veo monumentos a la hacienda enequenera, pero no veo un monumento a los trabajadores que hicieron mover esa gran maquinaria industrial, esa gran economía que hubo a principios del siglo XX. Que muchos dicen que fue hasta semiesclavitud, pudiera decirse. Es que la palabra esclavitud a veces es complicada de utilizar, no porque fuese un día de campo, sino porque la esclavitud que padecieron los afrodescendientes es diferente de los métodos de presión laboral que había en la región enequenera. No es que con esto se esté diciendo que no era un día de campo y que pero sí hay que matizar a veces el concepto para tampoco pensar que fue una cosa como la que padecieron los afrodescendientes, que era cosa inhumana donde se quiera ver. Te iba diciendo que pues yo creo que deberían verse representados más grupos vulnerables en los monumentos, en los espacios públicos. Y si un colectivo quiere intervenir en un monumento, pues al final de cuentas a mí me parece que hace más democrático el monumento. Le da un sentido de colectividad. Y es que el monumento, cuando nos ponemos a defenderlo, a veces sí habría que preguntarnos qué estamos defendiendo con el monumento. Porque a veces es el status quo que también ya nos tiene
pues muy visualizar que el monumento es lo que debe ser y debe estar ahí y debe quedarse bien y debe verse bonito. ¿Pero por qué? ¿No? ¿Pero por qué? Ajá, sí. Pero por qué. O sea, vamos a reflexionar, sí. Vamos a hacer el ejercicio de por qué, o sea, este personaje, más allá del personaje, sí. Te repito, quiénes lo colocaron y cuál es el discurso que hay, sí, claro. Que hay en el, porque luego me decían, no, es que pobre Justo Sierra. A ver, Justo Sierra lleva 150 años muerto, no le importa, sí, poco le importa. Siento que estamos como que en una época de simplificación de las cosas. O sea, la gente ya, y a veces me incluyo, ¿no? O sea, no nos preguntamos el por qué, no nos preguntamos como todo eso que dices, ¿no? Y creo que eso puede ser un poquito destructivo incluso para muchos grupos, ¿no? Es que yo creo que el monumento siempre ha tendido a simplificar un proceso. Un hecho, ¿no? Y es muy interesante el monumento porque es una visión del pasado desde el presente para el futuro. Yeah. Está en 3 tiempos. Y, o sea, simplifica un discurso y ahí te quedas con una pequeña parte de este discurso que lo asimilas y lo defiendes y yeah. Por eso vamos a cuando las personas se sienten indignadas por lo que le pasa a un monumento, sí hay que plantearnos, o sea, este monumento, ¿quién lo puso? ¿Quién es este personaje? ¿Qué es lo que quiere decirnos este monumento? Y no solo porque está bonito. Ajá, exactamente. Porque ahí podríamos estar defendiendo la peor de las barbaridades contra un grupo vulnerable y no nos damos cuenta. Una persona me decía que si entonces había monumentos buenos o monumentos malos, que por qué podría colocarse un monumento a los mayas, que los mayas también hacían o deshacían. Pero no es eso. O sea, por ejemplo, en el aeropuerto hay un monumento al astrónomo maya, que se está viendo ahí la capacidad que tuvieron los mayas para observar y sacar conclusiones de lo que veían desde el cielo. El monumento a los Montejo, te repito, es un discurso construido en el siglo XIX con una visión sobre los mayas de barbarie y del hombre blanco, que son los únicos 2 que están en ese pedestal, como estas personas, figuras imponentes, ¿no? Y no, por ejemplo, si Francisco de Montejo, alguno de los 2 hubiese, qué sé yo, descubierto una brújula y ahí estuviese al almirante que descubrió esta brújula y que cambió la forma de navegar en el siglo XX. Pero no es así, o sea, estamos no es así, no pasó así, o sea, estamos poniéndolo como el fundador. Ajá, ¿no? A este personaje lo único que en su memoria estamos construyendo es esta lucha contra la civilización que a veces lo seguimos viendo. ¿Y sabes dónde lo veo muy obvio? ¿Dónde? En estas visiones que hay a veces de, por ejemplo, de hacer parques. Ok. Porque tú piensas en la flora y fauna de Yucatán, es monte. Sí. Es monte. O sea, si tú ves que algo de la vegetación es monte, selva baja. Pero hay esta visión a veces que yo creo que está... De poner el pastito, de poner cierta florecita. Eso aquí en Yucatán no se ve. Si tú quieres un pulmón verde, tiene que ser monte. Pero ¿qué pasa? El monte está casado ya con esta idea de atraso, de que ese espacio no se está utilizando, no está... Entonces, igual muchos le llaman hierba mala. Ajá, entonces no, que es como que... Pero porque tenemos esta... Y nos va a pasar, o sea, y claramente hay espacios que tienen que, pues no estar llenos de vegetación, pero sí estamos casados con esa idea de que el... O sea, y el monte, por ejemplo, representaba mucho para los mayas, pero ¿qué es avance o qué es progreso? Extrañamente, una plancha a veces de cemento, o sea, tener ahí de concreto, y a veces esa es la idea de progreso cuando no aporta nada realmente. O sea, rentabiliza el espacio para cuestiones inmobiliarias tal vez, pero que me digas que eso es progreso, o que ponerle ahí un pasto artificial verde da más que estuviese el monte con su vegetación original, etcétera. Estamos locos. Con plantas nativas. Pero ahí te das cuenta de cómo hay estos discursos hegemónicos. Hegemónicos, estos discursos también racistas y de barbarie.
o de civilización, de lucha entre varias civilizaciones, están ahí en distintos matices. Ámbitos, ¿no? Hasta la vegetación. Ajá. Y me parece lo más obvio, o sea... Sí. Oye, otro tema incluso un poquito ríspido. La religión católica, que igual entiendo que fue un proceso que llegó a través de la conquista, ¿no? Yo soy de Tizimín y por ahí leí, no sé qué tan cierto sea y no sé si igual conoces de este tema, pero ahí está la iglesia de los Tres Reyes Magos. Y los Tres Reyes Magos entiendo que antes allá había un templo en donde se adoraba pues a 3 dioses mayas. Yunchik, no me sé muy bien los nombres, así que mejor no lo voy a decir para no errar. Sí. Pero eran 3 dioses mayas. Y al llegar la religión católica se cambió. ¿Qué opinas de estos cambios que han surgido? ¿Cómo tú ves, o sea, cómo es tu análisis histórico respecto a la religión católica en Yucatán? Pues es este sincretismo y si es esta... que detrás después de que llegaba los conquistadores con la espada, llegaba también la cruz para evangelizar, porque al final una de las justificaciones que daban para este proceso de conquista era traer devotos al reino, a la religión católica, etc. Pues es parte de esta conquista espiritual también iniciada por los españoles. Me parece válido que cada quien crea en lo que le parezca, pero sí también es un discurso hegemónico que a veces se nos puede ir pensando, por ejemplo, en esta cuestión de los nacimientos, que uno también como católico o criado en la religión católica llega a pensar que es normal que en la plaza pública haya un nacimiento porque es lo que debe haber, pero ¿por qué? Porque yo me crié en una familia católica, pero sí me pongo a pensar después cuando hubo esta cuestión de que se discutió si debía o no el gobierno poner nacimientos en los espacios públicos. Pues yo como presbiteriano o como practicante de otra religión, pues sí te debes sentir un poco atacado, que te están diciendo lo correcto es esto. Claro. Tú que estás en otra fe, estás en lo incorrecto. Y si dices, o sea, si es una especie de agresión que en las plazas públicas, en su casa, que cada quien ponga lo que le plazca en su libertad, que tiene, que nunca se discutió si podían las personas o no tener un nacimiento en su casa. Que es la libertad que podemos tener de hacerlo en nuestra propiedad. Pero en el espacio público sí te quedas pensando cómo es esto que normalizamos. Y yo a veces lo intento pensar, lo intento reflejar en poner ahí, por ejemplo, las iglesias presbiterianas que ahí estaban desde el principio del siglo XIX, a finales del siglo XIX, que apoyaron movimientos revolucionarios, que tuvieron papel e injerencia en mucho del pensamiento revolucionario, que lo han investigado amigos, compañeros a fondo, que tuvieron papel, pero a veces se nos va y por esta misma visión hegemónica decimos, pues a veces no era tan importante pero no, ahí están y son estas, ¿cómo se llama? Subalternidades que pueden ser esa palabra dominguera que pueden ser los afrodescendientes, los coreanos, los homosexuales, las personas trans, te digo, las religiones distintas a la católica, que hoy sigue siendo la mayoritaria, y bendiciones para quien la profese, y qué padre, pero pues ahí están también otras que también merecen un papel, y si no se va a poner todos los credos en la plaza pública porque no habría plaza para tal, pues que no se ponga, o que se pongan cosas más neutras, para una neutralidad, para que tú no, o sea, es que repito, uno como católico dices, pues que normal, o sea, es lo que debe ser, pero pensémoslo desde afuera, desde la otra perspectiva, que sí puede sonar agresivo, lo mismo que puede sonar agresivo para las personas mayas que siguen enfrentando el colonialismo del siglo XXI, que les pongan el estandarte en una plaza, en una avenida principal de este personaje, y que a ver, luego hay quien considera que deberían, por ejemplo, cambiarle el nombre a
a Paseo de Montejo. Yo pienso que es un ejercicio a veces, pues quizá que no aporte mucho, que no aporta mucho, porque al final de cuentas, si entendemos que es un paseo del siglo XIX construido por esas élites blancas del siglo XIX, pues lo entiendes. Pero ahora el monumento es de 2010, que nunca se pierda esa perspectiva, que es un monumento de 2010. O sea, es muy nuevo. Ajá, y porque y es lo que pasa, que con estos discursos racistas, que llega un momento en que van a decir, ay, esto es patrimonio, o esto es histórico, o sea, eso ya es histórico, entonces hay que dejarlo. Y te digo, cada monumento hay que leerlo, y cada asunto también religioso, y también de por ejemplo, la centralidad que tiene la plaza pública, que obviamente eso hay que leerlo en el siglo XVI, que se fundó una ciudad española. Entonces, pues tenía que tener esta cuestión de tener los elementos de poder en la plaza principal, y uno de ellos era la religión, pero incluso ya con esos nuevos polos de centralidad que hay en, por ejemplo, cada colonia, Cauquenes, Américas, etcétera, pues ya no giran en torno a eso, y es parte de los nuevos discursos que se van desarrollando. Pero sí que hay que entender, por ejemplo, esa traza fundacional de la ciudad como, obviamente, pensada en esta situación religiosa que era la que imperaba. No podía haber otra religión. Claro. La libertad de culto tardó hasta el siglo XIX en hacerse presente, y aún y por ejemplo y fue una lucha muy importante la de separar la vida religiosa de la vida del Estado. El Estado con E, o sea, con mayúscula, como ente político, porque fue una lucha muy importante que está bien, que el Estado sirve a la sociedad independientemente de su fe. De su fe. Ajá. Entonces y es una lucha que hoy parece ganada, pero a veces hay mucha gente que las está fusionando. Y he escuchado discursos que quieren regresar. Sí, y la verdad es que tener cuidado, porque el Estado debe velar por todos independientemente de su religión, y no debe hacer menos a nadie. A nadie. Pero si te pones a pensar en, pues eso, en los discursos que hay en las plazas públicas, que, por ejemplo, las plazas de la ciudad se cambiaron de nombre precisamente para quitarle esta connotación religiosa que podría tener la plaza de Santa Ana, la de San Juan. Entonces la de Santa Ana la vamos a llamar de la Revolución, o de Quintana Roo, la de San Juan de Velázquez. Entonces, para que deje de girar la vida social alrededor de la fe, lo mismo que las campanas, que o sea, en el siglo XIX fue un tema que las campanas sonaban cada hora, y estar pensando que de alguna forma eso hacía que la vida social girase en torno a las campanas de la iglesia. Entonces, pues eso, hay que cuestionarse eso. Y también lo de los monumentos en general. Cada monumento hay que leerlo de acuerdo a su contexto en particular, porque en ninguna situación, o sea, a lo mejor se comparten elementos, pero cada situación es particular. Por ejemplo, el monumento a Justo Sierra O'Reilly, más allá de que está en Paseo de Montejo, en la glorieta principal, más allá de que le quisieran rendir un tributo a Justo Sierra por las calidades que tuviera como literato, novelista, etcétera. ¿Por qué lo pusieron? Porque iba a llegar su hijo, Justo Sierra Méndez, que entonces era ministro de Educación de Porfirio Díaz, no cualquier cosa. Entonces, para obviamente rendirle un tributo a él, es que se devela esa estatua a su padre. Pero que hayan estado vueltos locos por vamos a celebrar la gran obra literaria de este personaje, no era una cosa de adulación. Y ahí hay un pequeño ejemplo de que te digo, no tenía nada que ver con sus cualidades literarias, que a Justo Sierra lo mismo hay que leerlo como un personaje que él escribió mucho del discurso
de la barbarie de los mayas en sus obras. Okay. Pero hay que leerlo en su contexto de que era un hombre blanco, que estaba del lado del gobierno, que también creía que a su hermano lo habían matado en la guerra de castas. Entonces, pues obviamente, ¿qué podías esperar de él? Tiene un sesgo, ¿no? Ajá, ¿qué podías esperar? Y cualquier personaje del siglo XIX que yucateco que te pongas a investigar que escribiera, pues obviamente estaba en esa misma punto de vista. Ajá. Es más, una mujer que tiene una importante lugar dentro de la memoria del feminismo, porque sí rompió barreras de su contexto. ¿Aquí en Yucatán? Aquí en Yucatán, que es Rita Cetina Gutiérrez. Okay. Ella misma, o sea, ella tiene textos donde habla de el bárbaro, maya, etcétera, etcétera. Pero porque era una mujer que estaba obviamente muerta de miedo, porque qué tal llega la guerra a la ciudad, o sea, ¿qué va a hacer de ella? O sea, tienes que poner a esta mujer en su contexto de esta parte, y no por eso vamos ahorita a decir vamos a borrar a Rita Cetina, ya no le hagan homenajes. No, porque al final de cuentas la memoria de Rita Cetina no estamos casados con a ver cuántos textos contra los mayas escribió. No. Estamos hablando de que ella fundó junto con otras mujeres una escuela que nunca había habido algo parecido en Yucatán para que las mujeres se educasen. Abrió una publicación, un periódico, para que las mujeres pudiesen expresar sus emociones, entonces que no había algo parecido. Entonces eso estamos valorando de Rita Cetina, porque ahí sí hay esta memoria de esta lucha constante que han tenido las mujeres por tener más espacios, defender sus derechos. Pero bueno, no deja de ser una mujer del siglo XIX en contexto. Es más, hay un texto de una niña de 6 años donde dice: celebraba que los combatientes la hayan salvado, de que va a llegar el bárbaro y nos va a matar. O sea, y era una niña de 6 años, pero obviamente porque era una niña de 6 años que estaba en ese contexto. ¿Qué podrías esperar de ella? De hecho, las reivindicaciones en el siglo XIX en favor de los mayas no existen, porque pues era una lucha de todos y pues igual tenían miedo, estaban muertos de miedo de que llegaran. O sea, todas las personalidades siempre hay que leerlas desde una perspectiva más compleja, ¿no? O sea, no con hechos aislados, sino como... Y es lo que pasa con los héroes, por ejemplo, que cuando empiezan la discusión de que pero es que Juárez no, o Miguel Hidalgo sí o no. A ver, el héroe tiene esta cosa de que lo sacas de su contexto. A este cura del principio del siglo XIX. Por su estandarte. O sea, ¿qué pasa? Lo sacas de su contexto y lo quieres llevar a todos los contextos posteriores que son totalmente diferentes. Entonces, como que agarras a este señor de finales del siglo XVIII y le empiezas a poner ya en un papel del siglo XXI cuando lo sacas de su propio contexto para decir que tocó una campana en Dolores. A ver, y el personaje era más complejo que eso. Y los héroes, la narrativa de los héroes es una narrativa sesgada. No es que o sea, tiene silencios y tiene exacerbaciones de ciertos actos. Y así, porque una serie de personas decidieron volver los héroes, ¿no? Volver los héroes, ¿no? Porque te digo, Miguel Hidalgo estaba muerto cuando hicieron sus primeras conmemoraciones por incluso alguna vez escuché de un maestro que dijo que la imagen de Miguel Hidalgo realmente no es, o sea, era de un pariente que tenían. Entonces cuando construyeron esta narrativa pintaron a un pariente que según se parecía a Miguel Hidalgo. No sé qué tan cierto sea eso, pero... Es que Miguel Hidalgo llevaba como 10 años muerto cuando se hace la primera representación gráfica de él, obviamente tomada de ciertas... de ciertas descripciones. Testimonios de gente. Pero obviamente con el tiempo pues ya es otra persona. Un caso que a mí, porque fue mi tema de estudio para mi tesis, siempre me encanta pensar es en Manuel Cepeda Peraza, personaje que fundó el Instituto Literario, que fue la primera escuela que buscaba quitarle al clero su papel como educador. Entonces, para que se formasen hombres y mujeres, bueno, hombres en ese momento porque nada más había hombres en este instituto, también había instituto de mujeres, pero bueno, el punto es que
para la República, ¿no? Pero este personaje estaba enfermo de tisis, que es una enfermedad que dicen que es como la tuberculosis, que deja pálida a la gente, delgada a la gente. Entonces, inclusive la persona que hace el retrato de Manuel Cepeda Peraza lo conoció en vida, fue un pintor con bastante renombre en el siglo XIX, Juan Cordero. Él lo conoció. Y obviamente en el retrato, ya pensando en este personaje que se convierte en la personificación de la República y del Estado liberal y laico, pues lo ves ahí gallardo y con semblante heroico, claro. Pero pues pero no hay una fotografía de él. Pero si tú piensas que tenía tisis, o sea, te das cuenta de que pues tal vez estaba más pálido, sí, no creo que desalineado, obviamente. Entonces no sería pero es eso, ¿cómo sacas a esta persona de su contexto y de sus propias realidades, limitaciones físicas, salud, pues llámese Miguel Hidalgo, llámese quien sea, y lo vuelves ahí un héroe. Y es que hay países que, por ejemplo, la Marianne de Francia es esta representación humana de los valores de la Revolución Francesa. Y ahí es un personaje que no existió, o sea, es una alegoría. Pero es que un héroe podría ser perfectamente una alegoría porque no podría ya no compartir nada con el personaje que existió. Entonces, la María Mexicana es la que tiene la bandera. Y sí. Es una como una idealización también de la mujer. También ahí hay una cosa, pues la mujer, la patria es como que es femenina, ¿no? Se pone, aunque patria viene de padre, pero sí se pone, sí se imprime a la representación de la nación mexicana, pongámoslo así, como una mujer. Pero por eso el personaje bien puro no haber existido. Es más, ni siquiera, o sea, y ahí viene esta discusión de que tuvo el director de Napoleón con los historiadores, de que ni estuvieron ahí. Entonces la nueva película de ¿Qué tal está? ¿Ya la viste? Yo no la vi, ya no la voy a ver porque muchos historiadores dijeron que realmente no tiene mucha sustento en su interpretación. Y es cierto que es que él, a esa crítica, él pudo haber mejor contestado. Esta es mi idealización de lo que pasó. Entramos en esta convención cuando tú entras a ver la película y ya, él pudo haber contestado eso, pero se contestó: es que ustedes tampoco estuvieron ahí, ¿cómo lo van a saber? Pues sí, no lo van a saber porque nadie estuvo ahí, pero con las fuentes construyen una interpretación de ese pasado que puede tener un sustento. Entonces, personalmente, como una persona que no tiene ninguna idea de qué hizo o sea, de cuál fue la gesta, detalle de Napoleón, dices, yo pensaba ir a verla para tener pues pensando que estaba construida históricamente bien, pues dices, ay, pues ya me llevó algo, ya sé algo de lo que hizo Napoleón, pero así dices, ahí, o sea, personalmente dices, qué pereza. Pero pues lo que te decía, ¿no? Que que estos personajes de los héroes están sesgados, están sacados de contexto. Es como que muchas veces hasta construidos, ¿no? Bajo una narrativa del tiempo que ni siquiera y lo mismo era, ¿no? y pensando en Cepeda Peraza, que este personaje combatió a los mayas porque en la guerra de castas, y ya él muere en 1869, y con 1896 hay un narrador, uno de los que lee un discurso en su memoria que dice: es que Cepeda Peraza únicamente vio en el maya un hermano que estaba luchando, pero era contra o sea, como que diciendo que él sí veía un igual en él. No creo, nunca escribió nada en favor de los mayas, pero pero te digo, al final de cuentas el héroe se convierte en tu ventríloco y tú puedes decir a través de él lo que tú quieras, ¿no? Lo que te quieras, aunque no tenga nada que ver con lo que... Oye, por ahí en algún video también escuché que hay no sé si debate o cuestionamientos acerca de que si la historia es lineal, la historia se repite o es una encrucijada de varias cosas. ¿Tú cómo consideras que es la historia? ¿La historia se repite? ¿La historia es lineal? Es que el ser humano es más básico de lo que a veces quisiéramos pensar. Lo que te decía de que vas a cualquier latitud, en cualquier tiempo, y vas a ver a alguien desesperado por colocar su nombre en un gran monumento que esté mucho tiempo después de que él muera. Es algo que ves en todas las sociedades. Entonces ahí te das cuenta de que el ser humano
tiene, o sea, es muy básico en su esencia, aunque... Yeah. Y yo creo que hay muchos elementos que se toman del pasado consciente o inconscientemente. Yeah. Y reaccionan iguales. Por ejemplo, el tema de lo de la pandemia. Hablaron con el doctor Carlos Alcalá, que estudió el tema de las enfermedades en Yucatán. Uh-huh. Cómo en 1917, 1918, con esto de la gripe, la influenza española, uh-huh, que no era española, pero pues ahí hay otra narrativa que... o sea, cómo un hombre realmente puede tener otra narrativa detrás para hacer ver o no ver algo. Yeah. Bueno, el punto es que me decía que estas cosas de que si se abre el comercio, se cierra el comercio, uh-huh, que haya un grupo de gente que dice que no es cierto que exista, que hay otro grupo de gente que dice que con esto te vas a curar, uh-huh, que, o sea, todo eso ya se había visto en otras enfermedades a lo largo, uh-huh, del tiempo. Entonces, no, es una discusión compleja, no, yeah, que leyendo lo del pasado vayas a poder decir, ay, ahora vamos a hacer esto porque lo vimos. Claro. Porque el contexto se vuelve también otro por otras realidades y necesidades también que va a desarrollar el ser humano, como pues hasta esto de la gente haciendo transmisiones en vivo. O sea, las necesidades del ser humano del siglo XXI no son las mismas, obviamente, de las del siglo XIX o principios del XX. ¿Pero crees que adaptado como justo a eso, al nuevo contexto histórico, se repiten los mismos patrones del pasado? Sí, te digo, el ser humano es muy básico. O sea, por ejemplo, que haya políticos de todos los partidos, según he visto, que retoman, uh-huh, el tema de la bandera yucateca, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo pues lo que viste? La bandera yucateca es una cuestión que surge como protesta ante un centralismo. Pero también hay que matizar que eran un grupo de 25 personas. No era una bandera con una inclinación social. No, yeah, no es como otras banderas, como puede ser la bandera LGBT, que, uh-huh, surge de una resistencia de un grupo vulnerable. No, a ver, era un grupo reducido, que se sintió atentado en sus... en sus intereses económicos, yeah, y que obviamente reaccionó y que tenía capacidad de hacer reaccionar a otros, yeah, en favor del federalismo. A ver, y esto por lo mismo hay que matizarlo en su contexto, hay que leer a los personajes, hay que entenderlos, sí, etcétera. Pero así fue. Ajá, pero así fue, o sea, pero ahora, o sea, retomar estos elementos que lo mismo. Alguien me dijo cuando yo hice pues este comentario pues entonces no debería existir ninguna bandera. Pues es que cuando lleguen los aliens, una de las muchas cosas que tenemos que explicarles es por qué les rendimos tributo a una bandera, a un pedazo de tela. Ajá, un pedazo de tela, o sea, con colores. Ajá, como que llegan los aliens y ¿qué hacen? O sea, ¿qué hacen? En serio, ¿qué hacen? O sea, hay materia ahí, o sea, y hasta es muy fuerte cómo interiorizamos esto, que yo creo que, sí, cualquier bandera que veamos hasta nos daría miedo, no sé, pisarla. Sí, claro, sí, hay como un respeto. Casi, pero por eso planteamos que, o sea, ¿por qué? O sea, sí, ¿por qué? Pero sí es muy fuerte que sí te va a dar hasta miedo, o sea, que, sí, esté, claro, en el suelo, sí, o esto, y digo, no es que esté bien o esté mal. Y de hecho, hace poquito me salió un video en TikTok en donde un helicóptero, según rompió una bandera de México. Sí. Y vi muchos comentarios de que decía, lo van a meter a la cárcel, ¿qué va a pasar? ¿Qué le van a hacer? Que no sé qué, pues, lo van a despedir. Pues, y es justo lo que hizo, o sea, pues, ¿por qué tendrían que meter a la cárcel tal vez a alguien por un accidente, por algo que pues no estaba en su control? Y por qué esa también idealización simbólica extra... Que se sale de lo... Ajá, que se sale del valor real que tiene el elemento material, de la bandera. Pero porque son también cosas, lo mismo, una memoria y una visión de Estado con E mayúscula, de cómo deben ser las cosas. Entonces... y que creo que a veces funcionan de alguna manera para generar unión, generar identidad, generar... pues sí. Y claro que estaría bien si detrás de esa bandera estuviesen llevándose a cabo acciones concretas para mejorar la vida, claro, de las personas más vulnerables. Porque a veces yo siento
que una bandera puede ser esta forma en la cual acabas mirando hacia arriba y dejas de mirar hacia abajo a los que están contigo, o sea, y a los que tienen más e iguales problemáticas que tú. Y llega un punto en el que ya, por eso hay que ponernos a reflexionar qué hacemos, que va a ser una cuestión de que quieras, y pasa, y no ha pasado en México, ha pasado en muchos países, que a veces la gente, porque maltratan o dañan una bandera, quiere matar a otra persona. Sí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué vas a querer pelearte con alguien que hizo un comentario sobre la bandera? Si al final la bandera es un objeto inanimado que no ha hecho nada por nadie, y si ves a una bandera hacer algo por alguien, llévala al museo del paranormal. Hay que analizarla. Hay que analizarla porque es raro que un objeto así haga cosas. ¿Hay algún cambio que tú has visto, o sea, en todo este análisis que has hecho que realmente, digo, ya me platicaste varios, ¿no? Pero, pues no sé, algún edificio aquí en Mérida que hayas dicho, chinga, si lo hubieran dejado como estaba o si hubieran mantenido como estaba, hubiera tal vez hoy representado algo más chido, ¿no? O representado a más gente. Yo recuerdo, te voy a platicar una experiencia personal. En Tizimín había una estación de trenes que siempre, desde que era chiquito, recuerdo que querían poner algo ahí comercial. Recuerdo escuchar también en la radio que decían que el cronista de Tizimín se manifestaba ahí para que no la vendieran. Uh-huh. Y yo en ese momento no entendía como qué pasaba, ¿no? Entonces, pues escuchaba muchos comentarios, no, pues es que ya es un lugar abandonado, ya se meten muchos vagos, todo esto, entonces pues le va a dar más vida, ¿no? Ese era como el argumento, como dices, hegemónico, ¿no? Que escuchaba. Pero siempre surge desde el poder y el poder económico. Claro. Entonces, hoy que tengo más conciencia, si me pongo a pensar eso, hoy es una mini plaza comercial. ¿Se conservó algo? Se conservó la estructura, pero pintada, o sea, tiene comercios, Cinemex, tiendas, pues, de comercio, ¿no? Y digo, desde mi punto de vista personal, sí me genera un poquito no dolor, no sé si llamarlo dolor, pero como... A ver, nostalgia, o decir esto podría representar pues la memoria quizá ferrocarrilera de Tizimín, y lo importante que debió haber sido conectar una ciudad de un tamaño importante con la capital. Y que la gente lo pueda ver a través de esos ojos, que diga, aquí pasó un tren, aquí todas las familias que pasaban, que conectaban con otras personas, a otros pueblos, a Calotmul, a estos otros municipios, acá, se iban acá, viajaban, porque escuchaba historia también de los trenes en donde pues subían sus pavos, subían esto y pues así se transportaban, ¿no? Y de muchas formas, ¿no? Sí, y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la ciudadela de San Benito, que estaba donde hoy está el mercado, tema la Alameda, o tema las edificaciones mayas que estuvieron en Mérida, en el centro de lo que hoy es Mérida, que era el antiguo Ajó, pues sí hay que tener en cuenta que no existían estas, conceptualmente, el tema patrimonio cultural. Entonces, tú podrías viajar en el tiempo hoy y decirle a la gente, no, hay que salvar esto o sea, pero ellos mismos te van a decir, ¿pero por qué? Claro. Porque no había pues esta conceptualización del patrimonio cultural, lo que puede significar para una sociedad la conservación de ciertos espacios. Porque también una frase que leí una vez que me parece también cierta es que las ciudades tampoco están hechas para sus fantasmas. Entonces hay que tener la justa medida entre qué se va a conservar, por qué se va a conservar, qué es lo que nos está diciendo de de la ciudad o de la sociedad, este edificio, para conservarlo o para decir, en su caso, que pues hasta por tema riesgo se tenga que demoler. Pues hay muchos espacios que hay un espacio en particular que fue el convento de San Juan de Dios, que está en la 61 frente a la catedral, o sea, es un estacionamiento. Pero lo triste de este monumento, de este inmueble,
es que sí ya había una legislación que debió haberlo protegido y tristemente acabó convertido porque, como te digo, o sea, aquí no nos dejemos, o sea, ¿qué pasa? Es pues este avance también del tema capitalista que cada vez nos hace pensar todo en función de rentabilizar espacios. Y pues sí, pero no creo que eso esté peleado con conservación del patrimonio, y no solamente el patrimonio material, sino lo que hablamos del patrimonio ambiental, el patrimonio natural. No tiene por qué estar peleado, debería, pero a veces te digo, y lo triste es eso, que deja ya de haber más visiones sobre las cosas y solamente queda una visión única, hegemónica, que es hacer más dinero de esto. Entonces, es un estacionamiento. El hospital de San Juan de Dios, que también fue museo de la ciudad, que era un convento que tenía pues galerones y tenía un claustro y tenía espacios del siglo XVI. Se demolió en 1957 entre el silencio de muchos y también la realidad que en aquel entonces era menos democrática la sociedad y había menos oportunidades de que y tampoco había el interés de dar a entender la importancia que podría tener un espacio, porque obviamente y fueron unas épocas muy desgraciadas para el patrimonio entre los 50s y los 70s, sí, así, o sea, y también porque ya había quien sabía y quien era propietario de un predio así, la noción de que si no lo hacía en ese momento se le iba a complicar demolerlo más tarde. Entonces nada es producto de la casualidad, ¿no? Entonces sí hay un tema, pero hay muchos espacios que es que el centro de la ciudad se debía haber conservado porque precisamente habla de un proceso fundacional de una ciudad del siglo XVI, de una ciudad española construida a expensas de los restos o de las estructuras de una ciudad maya, y por eso se debió haber conservado, no nada más porque sí. O sea, y el Olimpo original, que también fue una cuestión que hasta un medio que me parece valiente en aquel entonces, el Novedades, publicó por un interés monetario, la plaza de la ciudad va a tener un lunar, un hueco, como estuvo mucho tiempo en los 90s, ese espacio del Olimpo. Pero es que hasta hoy parece que si ni siquiera dices, ni siquiera pones, vamos a organizar una manifestación para defender o cuidar o que no se demuela este caso o este predio, pero ya hasta parece que eso genera una ira muy extraña porque es como que lo mismo. Ponte a reflexionar tú, ¿contra qué te estás molestando? O sea, digo, te puede no parecer interesante la lucha por conservar una casa, válido, pero ahí que se te enciendan los ojos y digas, pero cómo se atreven a opinar, porque ni siquiera vamos a amarrarnos a la casa para que no la defiendan, pero si hay y también luego pues sí es complicar obviamente el tema propiedad privada, ¿no? Pero pues a veces le están diciendo, hablando de propiedad privada a una generación que cada vez tiene menos posibilidad de tener propiedad. Entonces ya te estás metiendo en algo que dices, o sea, ya hay que también tener un absurdo para decir, no, pues que sí, hay que proteger la propiedad privada, aunque pues por la cuestión de cómo se está viendo la vivienda no como necesidad social, sino como instrumento financiero, ya nunca voy a tener, pero bueno, pero viva la propiedad privada. O sea, planteémonos cómo se puede, pues, buscar formas de que los espacios sean y se pueda construir vivienda social. Entonces, sí, ahí hay, pues eso, el tema de... Sí, yo creo que lo que platicábamos, entra la nostalgia, entra la memoria, entran muchas cosas, entra pues también muchas personas que defienden intereses económicos. Justo este lugar que te platicaba, pues sí, me pongo a pensar cuántas historias habrán pasado, cuántas personas habrán pasado por ahí y todo eso, y pues creo que es un poquito de la nostalgia que
que uno tiene del lugar donde vive. Y que estos espacios donde construyeron memorias tantas personas que puedan tener un uso comunitario, claro, de más alguna social, forma, claro. me parece una tragedia lo que está pasando con ciertas haciendas o comunidades construidas alrededor de una hacienda, que como los propietarios ya, los que tuvieron la hacienda de generación en generación, dicen, pues ya la voy a vender. El nuevo dueño, que ya no tiene ningún vínculo, que obviamente de posiciones diferentes, pero ya no tiene ningún, como pudieron haber tenido con el dueño anterior, claro. que si había hasta le llamaban como compadrazgo que había entre el dueño de la hacienda y pues los que trabajaban en ella. Pero ya con un nuevo dueño ya no hay esto. Y ahí nada más está... o sea, el dueño nuevo dice, pues por ejemplo, no, la verdad no recuerdo qué comunidad era, pero la capilla donde llevaban a cabo sus oficios religiosos, la cercaron y se acabó. Yeah. Construyeron una nueva. Sí. O sea, dices... Digo, sí. O sea, qué duro, o sea, qué duro, claro. Porque generaciones y generaciones habían construido sus memorias y su identidad alrededor de esta capilla. Claro. Y hasta la religión y cualquier creencia, hasta la historia misma, llega a ser un vínculo entre una comunidad. Y rota este vínculo, o sea, ya se vuelve más complicado a veces trabajar en común por intereses en común. Entonces, y sigue pasando que pues se suben en la hacienda y levantan muros y toda esa historia construida alrededor de se acaba. Y no, o sea, debe ser traumático, sí debe ser traumático. Sí. O sea, que hayas visto la hacienda todos los días y que de repente ahora veas un muro que y el muro lo que te dice, o sea, el muro te dice, o sea, es un golpe. Es un golpe, sí. Oye, Sergio, ya vamos a empezar a cerrar. Definitivamente hay muchos temas que me gustaría tocar contigo. Entonces, digo, si tú quieres y tienes tiempo en las próximas semanas y así, puedes regresar. De verdad, me encantaría tener una segunda parte de este podcast. La verdad, creo que también puede ser muy positivo para la gente que nos está escuchando conocer todo esto. Y tampoco esto que les estoy comentando es verdad absoluta, pero sí vamos a plantearnos las cosas desde una posición que no sea la que nos impusieron, o sea, porque la normalizamos y la llevamos a cabo diariamente. Hay otras formas y otras perspectivas, pero sí vamos a intentar que no sea desde la que nos construyen desde arriba hacia abajo. Oye, y una última pregunta para pues cerrar este primer podcast, que yo espero que haya otra parte. ¿Cómo te gustaría ser recordado a ti pues por la historia, ¿no? Pero es lo mismo lo que te decía, ¿no? Al final de cuentas yo voy a estar muerto. ¿Qué puede ser de...? Y yo por eso mismo quería sacar un libro, que fue algo que conseguí hace poco. Porque para que quien quiera saber quién fui o qué creí yo en mi ingenuidad, quizá, que aportaba algo para que entendiéramos la ciudad, pues eso, que alguien que intentó en la medida de lo posible que miráramos la historia de todos sin tener que tampoco complejizarla, la memoria de todos que puede estar construida alrededor de un edificio del siglo no sé cuánto, o igual puede estar construido a través de una plaza comercial de los 90s, que igual puede estar construido por una institución o por una marca comercial, que al final te digo, ya sería el colmo que ni siquiera podríamos construir nuestras propias memorias alrededor de marcas y globalizadas o no. O sea, que tampoco podamos hacer eso, ¿no? Pero alguien que intentó eso, ver el pasado como algo de todos, ¿sí? En el que todos podemos aportar nuestra pequeño fragmento de realidad a esa inconmensurable cosa que creemos que es la realidad. Y que quiso eso, y que intentó que más personas que no se sentían parte de museos, archivos, temas de patrimonio, tema de historia, se acercasen a ellos, y que a mí me encantaría eso, lograr eso, que porque a veces el discurso institucional dice que sí, todos somos bienvenidos, pero a veces
No es o sea, que se teje de alguna forma que no te sientes bienvenido. Claro. Ni siquiera es que esté, o sea, la entrada es libre, pero no te sientes bienvenido. O sea, no te estás sintiendo bienvenido. Y es lo que me dio mucho gusto de la presentación de mi libro, que había personas de todas las edades y de todas las profesiones. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo pueden encontrar la gente? El Centro Cultural José Martí del Parque de las Américas, para que aprovechen también, conozcan ese maravilloso sitio que tiene y vean la parte de atrás de esta biblioteca, que es un lugar bellísimo. Es un claustro, pero es un claustro semicircular que está hecho tiene los emblemas de los países, las escudos de los países, está flanqueado por 2 chacmoles. Entonces sí, está muy bonito. Para que también aprovechen, si van, conozcan esa parte de atrás, porque siempre nos quedamos con la concha acústica y con los esquites y con la fuente. La fuente, pero el parque también es un discurso también. Ya. Oye, pues Sergio, te agradezco mucho. La verdad, aprendí mucho. Yo creo que la gente allá también va a valorar mucho eso y pues reconocerte también la labor que estás haciendo. O sea, yo soy seguidor desde hace igual varios años y a través de tus publicaciones he conocido y he reflexionado y me he puesto a pensar sobre muchas cosas que pasan en nuestro estado, en Mérida y pues en estos contextos que pasaron y que pues actualmente vemos, ¿no? Es que somos resultados de eso, entonces tampoco es como que nos pueda ser ajeno. Así es, entonces te agradezco, pues todos los que nos están viendo, pues vayan por el libro. Está en la biblioteca José Martín. Y en el Parque de las Américas. Se llama Mérida en la historia. Sí. Como la cuenta, ¿no? Sí, no me perfecto. Pues te agradezco, Sergio. Y agradezco a toda la gente que se quedó hasta aquí, hasta el final del video. Recuerden compartir, suscribirse, porque pues así van a dar más exposición a estos temas y pues que sigamos creciendo y trayendo a más gente chida en estas pláticas chidas. Así que pues gracias, Sergio, y nos vemos en el siguiente. Bye.